Entre videoescándalos, la clase política, entre videoescándalos, la realidad de nuestro país, ¿es el tribunal de los medios, es la opinión pública la que tiene que dictar sentencia o tendría que ser las instituciones, los jueces? Pablo Bollosa, ¿cómo estás, Pablo? Es un gusto saludarte, Muy Manuel. buenas noches. Gabriel Díaz, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Sergio Vela, Sergio, qué gusto. Hola, Manuel, Pablo, Gabriel, qué gusto estás, verlos. Sergio? Gusto en verlos. Gabriel, ¿cómo la ves? ¿El tribunal mediático, la opinión pública o un juez? Porque hay cosas que trascienden nada más, se filtran, una mano misteriosa desliza y queda ahí la marca, la huella. Así es. Estamos en la era en que las declaraciones, el valor de la palabra, pesa muchísimo más que el valor de la opinión de un juez o de alguien que sentencia, ¿no? Incluso hay llamados públicos a que sea la gente la que juzgue, ¿no? Costó miles de años, y no te estoy exagerando, separar la capacidad de administrar justicia del poder, ¿no? En la era de la monarquía eran una, ¿no? Y los castigos en esa época, pues eran la prueba de fuego, ¿no? Es decir, se salvaba el que resistía, la ordalía famosa, ¿no? La ordalía era el ordeal de los británicos, era la vara con la que se medía el que sobrevivía a esas terribles torturas, era el que era inocente. Pasaron muchísimos años y se fue dando este proceso en que el derecho fue surgiendo, esto lo sabe muy bien mi querido Sergio, mucho mejor que yo, y la ley tuvo el peso, si es que está separada del Ejecutivo, ¿no? Entonces deben de ser poderes que van cada quien por su lado, porque la capacidad de juzgar, como la capacidad de imponer penas, deben ser muy distintas de la capacidad que tienen los otros poderes. Entonces, en estos momentos, el poder formal, investido en las leyes, pues queda en un segundo plano, ¿no? Es decir, la gente, la plaza vuelve a ser el lugar en donde se juzga, se provoca el escarnio, se sentencia, se castiga y pues se somete finalmente a lo que determine la muchedumbre, ¿no? Es decir, estamos en un proceso muy delicado, muy peligroso, de que la sentencia provenga de una fuente que no sea el derecho, que no sean las leyes, es decir, un retroceso que nos puede llevar quizá 1000 años atrás, no sé, desde Guillermo II. ¿O más? O más. Bueno, a ver, estamos viendo una época en la que se llega a ciertos abusos del lenguaje conceptuales, como hablar de posverdad o de verdades alternativas. A ver, hay cosas en la vida que admiten diversas interpretaciones y que pueden ser relativas, pero la lógica formal nos enseña que las cosas no pueden ser simultáneamente verdaderas y simultáneamente falsas. O es o no es. Sí. Es decir, no cabe el tercero, queda excluido el tercero, ¿no? Es una petición lógica. Ahora bien, estamos viviendo una época en la que las redes sociales, los medios de comunicación, toda la tecnología que permite la divulgación masiva inmediata, se convierte en el vehículo para tergiversar algo. Entonces, francamente, lo que se está haciendo es nutrir el escándalo. La palabra escándalo en griego viene de trampa, de tropiezo. Y yo quisiera llamar también la atención sobre otro concepto que me parece importantísimo, que es el de sofisma. Porque falacia es una mentira tendiente al engaño. Y muchas veces esta idea de la posverdad es inventar algo para que alguien crea algo a través de los mecanismos que se quiera. Pero sofisma es una mentira que tiene apariencia de verdad. Y eso es gravísimo. Lo dejo hasta ahí en ese momento. Y de esas tenemos un montón. Todos los días. Un montón. Por eso lo menciono. Sí. Pablo, decía Hannah Arendt en un libro de 1951 muy famoso, Los orígenes del totalitarismo, que el sujeto ideal del régimen totalitario no era el militante nazi o el comunista convencido, sino la persona común y corriente que no podía o no quería distinguir entre la verdad y la mentira. Y eso es justamente, lo saco por la colación por lo que estaba mencionando ahorita Sergio, que creo que es algo que tenemos que distinguir. Y aunque es cierto que hay una, digamos, una verdad jurídica y hay también una verdad de poder, es decir, cuando alguien llega y te impone su verdad, pues si es la verdad porque la impones, pues la impones. O hay una verdad popular, ¿no? Donde hay un juicio en la sociedad y hay una verdad hasta popular. La verdad histórica. Ahí ya. Claro. Sí, pero digamos, aquí el riesgo es perder de vista que lo importante es tener un terreno común, algo que podamos compartir. Lo importante de
de tener una sociedad que mejora con el conocimiento y el acercamiento a la verdad es que van creando un terreno común, y en ese terreno común es más fácil construir, es más fácil coincidir, ¿no? Cuando hay un concepto de que hay verdades objetivas, entonces podemos coincidir en eso. Y eso es muy importante. Y para poder coincidir en una verdad objetiva necesitas razón, necesitas discusión, necesitas también algo muy importante, que es dejar a un lado tus emociones y empezar a pensar. Creo que vivimos en una era donde, particularmente por la rapidez de la información, por las redes sociales, y porque en muchos países hemos visto líderes que dividen muchísimo a las sociedades, estamos cada vez perdiendo menos ese terreno de razón. La razón es nuestra posibilidad de unirnos entre tribus diferentes, entre personas con características diferentes. De otra forma, volver al tribalismo es muy peligroso y es romper ese terreno común que nos une. O sea, México, claro que es diverso y hay gente muy distinta. Nuestra posibilidad de unirnos es en verdades aceptadas por todos, incluso en verdades jurídicas aceptadas son las por todos. ¿No? Eso son una institución, sí. Que me ayude, Pablito, pero ¿cómo era aquello de la verdad? La verdad así la diga Ulises o su porquero. Bueno, el principio de Juan de Mairena, de Antonio Machado, es un diálogo entre Agamenón y el que le cuida a los cerdos, su porquero, ¿no? Y dice Agamenón, la verdad es la verdad, dígale a Agamenón o su porquero. Ajá. Agamenón es el que responde y dice, sí, estoy de acuerdo, y el porquero dice, no estoy de acuerdo. Pero fíjate que me parece la verdad de las cosas es que el conocimiento se produce también por una vía que no es la teoría del conocimiento, ni la epistemología, ni el rigor lógico, la lógica formal que mencionaba mi querido Sergio, sino que la realidad a veces se reconstruye y se construye en la plaza, ¿no? Harari nos habla de la revolución del lenguaje articulado, que fue el gran impulso civilizatorio, pero que inmediatamente que el hombre pudo comunicarse a través del lenguaje, inventó el chisme, por ejemplo. Entonces el chisme ya es una deformación de la realidad con una intención concreta, aviesa, de calumniar a alguien. Y los sociólogos dicen que todo conocimiento así se produce de manera colectiva. Y cuando un conocimiento llega a ser compartido por todos, se transforma en vigente, sea verdadero o no sea verdadero. Esa no la falacia, sino la pseudo verdad que mencionaba Sergio. Bueno, yo retomaría lo que están argumentando Gabriel y Pablo con lo siguiente. Justamente Goebbels, como ministro de propaganda de Hitler, afirmó con todo cinismo que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. La gente acaba creyéndola. Es decir, maestro de la propaganda. Y antes que él, Eddie Bernays, en fin, o sea, la verdad es que cuesta mucho trabajo hallar la verdad. Y es cierto que se contamina frecuentemente el juicio con elementos que son completamente extraños. Sin embargo, creo que debemos defender a ultranza el sentido ético. Goethe dice, la verdad es cognoscible por el hombre. O sea, somos capaces de conocer la verdad. Cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? No solamente porque se haya asociado, como dice Harari, inmediatamente el surgimiento del chisme y la calumnia, y dice... Del mito. El mito, claro. dice un aria del Barbero de Sevilla, la calumnia es un vientecillo, y se dice calumnia que siempre queda algo, ¿no? Es decir, siempre queda, es terrible. No, el punto es este, la verdad se enfrenta al poder, a todo tipo de poder, no me estoy refiriendo al poder político, a todo tipo de intereses, poder individual, poder colectivo, económico, religioso, se enfrenta. Y el poder tiene una lógica propia. La lógica del poder es conservarse y acrecentarse. Entonces no escatima recursos para mantener supuestas verdades que en realidad son sofismas, es decir, son mentiras con apariencia de verdad, mientras que tenemos que estarnos oponiendo. Entonces ahí los medios de comunicación y la opinión crítica juegan un papel importante. Pero a ver, tendríamos que estar entonces bajo esa lógica, bajo el deseo, valga la redundancia, de llegar a la verdad, de querer llegar a la verdad. Estamos frente a un deseo de las autoridades, de la sociedad, de las instituciones, de realmente llegar a la verdad, de impartir justicia, o estamos frente a una guerra de narrativas, una lucha en donde calumnia que algo queda, en donde menciona que quizá pues es el show mediático, es un circo,
el que trascenderá y no realmente una acción de la justicia, que nos lleva también a otro gran tema, que es la impunidad, porque si no llegamos a la verdad y si no llegamos a la justicia, pues la impunidad campea. Bueno, yo no sé si estemos camino de eso. Digamos, mi percepción personal es que no, pero al mismo tiempo yo sí tengo cierta esperanza en el sentido de que yo sí creo que cuando hay las condiciones suficientes, la gente puede ser racional. Es decir, no es que los seres humanos seamos constantemente racionales y solo eventualmente nos guiemos por los chismes, la calumnia. No, yo creo que colectivamente. Por lo general somos irracionales, pero bajo ciertas circunstancias podemos ser más racionales. Es por eso, por cierto, por lo que se insiste mucho en que a veces una negociación no debe ser bajo reflectores, porque bajo reflectores está en juego tu orgullo personal, ¿no? Entonces, y para negociar realmente hay que partir de que hay que ceder en algo y convencer al otro de que también cede en algo, y necesitas una especie de buena fe y no esta cosa de pureza con la que salen muchos líderes políticos a gritar que ellos son intransigentes y jamás van a tolerar absolutamente ninguna desviación ideológica o moral de ningún tipo, ¿no? En realidad, lo importante es que sí podamos negociar algo. Ahora, en el caso concreto de lo que estamos viendo, pues no hay buenos signos, no hay buenos síntomas. El hecho de que, digamos, aunque en el papel la fiscalía sea completamente autónoma, pues en la realidad no parece ser así. El hecho es que vivimos bajo un régimen donde no se han cuidado formas que son importantes para dar una sensación o para tener una atmósfera de imparcialidad. Por ejemplo, que el que se nombre en la Comisión de Derechos Humanos a un militante del partido en el poder es completamente irracional. O sea, eso no abona a esas condiciones que permiten un diálogo civilizado donde todo mundo ceda y que permiten creer en que ahí va a haber un juicio objetivo de algún tipo. Si tú empiezas a colocar gente de tu grupo, de tu tribu, de tu equipo, de tu ideología en todas las posiciones clave que necesitan precisamente independencia, pues no vas bien, ¿no? Y eso lamentablemente es lo que estamos viendo en México y en otros países también con líderes pues autoritarios o líderes populistas, como quieran no llamarlos, ¿no? Pues mira, eso a propósito de calumnia, que algo queda. Un querido amigo de un país hermano, que no quiero nombrar, decía que en su país la calumnia no existía como delito, porque lo peor que podías decir a alguien era cierto. Pero bueno, la forma en que siempre ha existido la dominación, según el filósofo alemán Habermas, siempre ha tenido estos dos lados, ¿no? Por un lado, la garantía de que puedas reproducir la forma de que vive esa sociedad, es decir, la economía, y por otro lado, un discurso que te mantenga un consenso activo de la población. Las dos cosas son necesarias. Es que en un momento puede venir una crisis de reproducción de lo económico que te lleva a una crisis económica, o por otro lado, una crisis de la acción comunicativa. Y para esto, todas las personas y los gobiernos elaboran una narrativa, como tú dijiste, antes se llamaba discurso, con el cual convencen, ¿no? Y tratan, Maquiavelo también lo decía, es mejor provocar el consenso activo que tener que dominar a palos, ¿no? Claro. Entonces, esos discursos hegemónicos muchas veces están invocando esta realidad construida en términos ideológicos que decía Pablito. ¿Por qué? Porque detrás de cada dominante hay un motor ideológico, no hay que negarlo, ¿no? Tiene sus creencias, tiene su pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces, allí es donde la cuestión se empieza a distorsionar. ¿Cuándo tiene efectividad el discurso? Pues cuando conecta directamente con la población y se acepta lo que el dominante dice, no importa si es verdad o si es mentira. ¿A qué criterio nos debemos de someter para lograr una objetividad de lo que se está diciendo? O para tener cuidado de las posverdades, de las falacias, las falencias, de todo esto que decía. Yo creo que los medios de comunicación, por ejemplo, yo creo que los abiertos, someten análisis críticos, tienen principios editoriales. No es lo mismo ser anónimo, y lo digo con todo respeto a las redes sociales, en la que puede decir cualquier barbaridad, como decía Humberto Eco. Es decir, las redes sociales son casi el borracho que se escapa de la taberna, y ahora sí le puede decir fuera de la taberna a lo que antes le decía un circuito muy cerrado, ¿no? Los medios, y sobre todo los medios, tenemos una gran responsabilidad en hallar el criterio de falsibilidad. A ver, lo que estoy diciendo tiene una fuente, esa fuente es confiable, o lo dijo esta fuente, ¿no? No elaborar un discurso para un uso ideológico de otro tipo. Es decir, yo creo que los medios tenemos esa responsabilidad
de que lo que nosotros emitamos tiene que tener cuidado de que sea por lo menos conocimiento confirmado a una fuente confiable, ¿no? Totalmente. Es que en el fondo estamos hablando, creo, solemos coincidir, estamos hablando prácticamente de lo mismo con todos los matices que cada uno, Pablo, Gabriel, están aportando. Realmente pienso yo que la palabra que acaba de decir Gabriel es clave, la responsabilidad. Y esto me lleva al sentido ético que se tiene al estar formando opinión pública. Es decir, los medios de comunicación de veras deben tener un sentido ético riguroso. No se trata de que tomen partido, no se trata de que renuncien tampoco a una línea de pensamiento propia, sino simple y sencillamente que contrasten los hechos con la verdad objetiva. Ahora, ¿qué sucede? Estamos hablando de videoescándalos, estamos hablando de escándalos político-jurídicos. Bueno, me parece que hay un riesgo terrible en que la información que se debe manejar con discreción, eso no significa opacidad, sino con discreción para no contaminarla con una opinión pública visceral, esté surgiendo con una espontaneidad. ¿Qué sucede? El juzgador no puede resistir tampoco las presiones de la opinión pública. Se vicia. Bueno, se debería, vicia. ¿no? Se vicia, es decir, la idea de que una antigua averiguación, hoy las indagatorias como se hacen en el nuevo sistema, etcétera, deben mantener una secrecía. No significa que no se puedan consultar en su momento, pero no se puede estar ventilando todo para ver qué opina todo mundo que no tiene la calificación técnica ni la competencia jurídica para hacerlo. Entonces, se trata simple y sencillamente de estar informando con objetividad. Lo acabamos de vivir hace unas semanas. Todos nos preguntábamos qué pasaba con Lozoya. ¿Quién dio la información? Nada. De repente resultó que el señor empezó a declarar y a continuación se publican, por veto a saber qué vía, los videos. ¿De qué estamos hablando? Sí. Es gravísimo. Es gravísimo, es delicado. Ya que sale un video, la mayoría de la gente, y me incluyo, todos saltamos rápidamente a conclusiones. Alguien decía que tener prejuicios es estar plenamente convencido de algo que no sabes. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos teniendo prejuicios. Prejuzgando. Porque digamos, evolutivamente tenemos la hacemos película eso. completa. No, además tenemos señalamientos, tenemos una denuncia, primero en una supuesta denuncia, ya no la desmintieron, la damos por buena de la Fiscalía General de la República, pero pues una supuesta denuncia en donde no hay ningún tipo de elemento de prueba, no hay ningún tipo de elemento probatorio, pero se manchan reputaciones, y no meto las manos al fuego por nadie, pero se manchan reputaciones con una facilidad. Es que ustedes, no muchachos, queda claro que si son- esta es la denuncia real, ¿no? No queda claro Tampoco todavía. ni siquiera. Ustedes que son severos analistas políticos, tienen una opinión formada y no tienen prejuicios, tienen conocimiento. Pero el hecho objetivo en sí, que uno ve en el video, es dos tipos empacando dinero, etcétera. Si no tienen el conocimiento de la realidad que ustedes tienen, no les dice nada. Pues no. Absolutamente. ¿Qué diría alguien avesado que conoce la grilla, la política, etcétera? Corrupción, aquí hay esto y lo otro. ¿Qué diría un abogado defensor? Pues yo veo dos tipos empacando dinero y nada más. Y listo. Es decir, hay dos verdades ahí objetivas, nomás que una está construida con una narrativa previa y la otra, pues, es la que va a usar un defensor en ese caso, ¿no? Qué tema, Sí, cierto, ¿no? y qué realidad a la que nos estamos enfrentando. Pablo, gracias. Muchas un gusto, gracias. Gabriel, gracias. Manuel, Sergio, Manuel, muchas Gracias, gracias. Manuel. Pablo, A Gabriel. usted por vernos, gracias. Buen fin de semana. Acá nos encontramos el lunes. Pásela muy bien. Qué rápido.